y que obviamente va relacionado, con todos los, perdón, con todas las temáticas que han ido desarrollando. Entonces, creo que siempre es bueno hacer una pequeña recapitulación para después engarzar y poder continuar desde el punto que hemos trabajado el día de ayer. Entonces, aquí les pongo, lo ven el temario. El día de ayer en realidad estábamos habíamos quedado en el punto de la sustanciación del juicio, ¿no? Pero les decía, haciendo una pequeña remembranza, tal vez es importante partir de los sistemas, desde los sistemas procesales penales, porque es a partir de esa construcción que se puede comprender la asignación no solamente de las características, sino también de los principios que hacen al juicio oral. Entonces ayer ya habíamos explicado que, por supuesto, que hay una importante contraposición, si se quiere, entre los dos sistemas penales, ¿no? Dicotómicos, que son el sistema procesal penal acusatorio y el inquisitivo. El acusatorio, que encontraba sus orígenes en Grecia, lógicamente por la importante configuración, por la importante organización que se ha dado a raíz de las polis griegas, ¿no? De las ciudades-estado, donde además sí existían algunos visajes de administración de una venganza pública en la respuesta punitiva, y de alguna forma también se encontraba la idea del sistema acusatorio en Roma, pero en la fase de la República, ¿no? Entonces, este sistema acusatorio tenía algunos rasgos esenciales que a la fecha se han ido también manteniendo, como el tema obviamente de la publicidad, de la oralidad. Y este sistema acusatorio, además, les habíamos compartido que después se encuentra en realidad una antípoda en el sistema inquisitivo, ¿no? Un sistema del cual sí es algo complejo escudriñar cuál es su génesis, escudriñar un poco cuál es específicamente su origen, pero que sin duda tiene su esplendor a partir del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿no? En este periodo en el cual se ha generado una hegemonía de la doctrina católica y que ha ido perfilando características totalmente contrarias a las que se habían desarrollado en el sistema acusatorio. Es decir, el tema del uso de la escritura, más bien un carácter de hermetismo, ¿no? El hecho de que todos los actos del proceso sean reservados, sean secretos. Y bueno, posteriormente, con lo que pasa a partir de importantes hitos históricos, pero principalmente la Revolución Francesa, se entiende que no era lo más adecuado trabajar con estos rasgos que se habían generado en el sistema inquisitivo, porque esto además obviamente ha generado un estancamiento en el avance del despliegue de los sistemas punitivos, ¿no? Porque implicaba, por supuesto, muchas arbitrariedades, implicaba mucha restricción de los, o bueno, en realidad ninguna observancia, ¿no? De los derechos y garantías para las partes, lógicamente. Entonces, la construcción del respeto de derechos y de garantías obviamente solamente se hace posible a partir de la desconcentración o la limitación de los poderes, ¿no? Que se genera a partir de la Revolución Francesa. En ese sentido, justamente es hacia 1808, ¿no? Que hay un código de instrucción criminal francés que es el que empieza a establecer las bases de un sistema mixto. Pero hasta ese entonces, les decía, todavía un sistema mixto entre la búsqueda de la verdad, entre la actuación del Estado para aplicar la justicia penal, era una especie de simplemente, si se quiere, juxtaposición, ¿no? Una especie de simplemente de ensamble, ¿no? De ensamble en una primera fase del sistema inquisitivo y en una segunda fase del sistema acusatorio. Entonces no existía todavía una transversalidad, si se quiere, o una incorporación precisa de los derechos y garantías que tienen que estar presentes en el proceso. Bajo ese entendimiento, más allá de un simple sistema mixto, el sistema en el que estaríamos incorporados, además de una interpretación que se hace la famosa sentencia constitucional 1036, es el hecho de que estamos en un sistema mixto, pero un sistema mixto moderno.
Y les decía que este sistema mixto moderno se caracteriza no solamente por el hecho de que identificamos o trabajamos con los rasgos del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo, sino precisamente en el hecho de que se encuentra un equilibrio entre esa búsqueda de despliegue del sistema punitivo, ¿no? Entre esa búsqueda de realmente aplicar el derecho penal, pero también esa búsqueda de resguardar los ¿Sí se derechos y puede de ver la resguardar tele, hijito? No. las garantías del acusado. Por favor, el tema de los micrófonos se les había recomendado Nicolás. Bien, entonces les decía, es esta comprensión de la que partimos, el hecho de que estamos insertos en un sistema mixto, pero un sistema mixto moderno, que no se caracteriza solamente por el hecho de que hemos tomado rasgos de uno y otro sistema y se han ahí ensamblado, sino que tenemos una orientación teleológica que busca un punto de equilibrio, ¿no? Y que va a revestir esencialmente bajo la figura del Ministerio Público ese principio de legalidad cifrado en la persecución penal, cifrado en ese mandato constitucional que se establece en el propio artículo 225 constitucional para el Ministerio Público, que le haga ser activo, ¿no? Que le haga ser activo en la dinámica de aplicación del derecho penal, pero respetando, por supuesto, los derechos y las garantías que asisten a todas las personas que están sometidas a un proceso. Entonces, sobre esta primera idea que estamos en un sistema mixto pero moderno, se empezaban a comprender mejor cuáles son los rasgos, es decir, cuáles son las características, pero también cuáles son los principios que insuflan a la etapa del juicio oral, ¿no? Entonces, el día de ayer hemos hablado justamente de características como la publicidad, como la continuidad, como el contradictorio, etcétera, que eran características en las cuales hemos ido trabajando además algunas excepciones, si se quiere, ¿no? Por supuesto que el juicio oral es público, pero hemos visto que en virtud del artículo 116 del Código de Procedimiento Penal existen en algunos actos en los cuales se puede declarar reserva, hemos visto cuáles son estas situaciones. De la misma forma hemos trabajado cuando hemos hablado de la continuidad. Por supuesto que no llegamos todavía, si se quiere, ¿no? A esa continuidad máxima que establece la doctrina alemana de prácticamente llevar todo el juicio oral en una sola audiencia, que quizá incluso por posibilidades de logística o la saturación que tenemos en el sistema penal, pero sí se busca que realmente no exista, ¿no? Una interrupción en la dinámica del juicio oral. Sin embargo, hemos visto también que al tenor del artículo 335, sí existen algunas situaciones en las cuales se van a generar excepciones a la dinámica de la continuidad. Y bueno, así hemos ido trabajando con los rasgos que hacen al juicio oral, con sus excepciones, con su consideración. También hemos hablado un poco del tema de los principios que se enmarcan en el desarrollo del juicio oral, que son justamente la inmediación y la concentración, ¿no? Entonces, si hemos hablado de esa presencia ininterrumpida de todas las partes, hemos hablado de esa posibilidad o de esa búsqueda de concentrar la mayor cantidad posible de actos en un solo momento. Y bueno, en realidad todos estos principios y todas estas características no son criterios que vamos a trabajar de forma escindida, no son criterios que vamos a trabajar de forma aislada, sino que en realidad van interactuando, ¿no? Prácticamente uno está ligado al otro, uno sirve para la materialización o la cristalización de la otra característica. Y bueno, también ayer hablábamos de la idea de que no son criterios meramente formales, ¿no? No nos sirven solamente a efectos de identificación del juicio oral o para darle cierto sustrato, sino que realmente se van a erigir en la guía, ¿no? En la guía después del desarrollo de los actos que se van a trabajar dentro del juicio oral. Y bueno, creo que eso es lo que hemos trabajado en el ámbito de la introducción. También recordamos un poco que hemos trabajado con toda la parte de la preparación del juicio, hemos hablado un poco de la importancia que tiene la radicatoria, que se trabaja después,
qué pasa con el tema de las acusaciones, cómo las acusaciones realmente se convierten además en la base, ¿no? Sobre la cual se va a cimentar y sobre la cual después se va a desarrollar todo el juicio oral. Y bueno, también hemos hablado del auto de apertura de juicio, que a veces pareciera no tener tanta trascendencia, pero sí hemos ido estableciendo algunos puntos que son posibles a partir del auto de apertura de juicio oral, ¿no? Hemos explicado cómo prácticamente va a cristalizar la competencia que tenga el juez, que tenga el tribunal, cómo es que va a ser una calificación provisional, es decir, va a establecer todos aquellos hechos sobre los cuales va a versar el juicio, generando justamente una tipificación también provisional, cómo va a generar o cómo va a especificar la identidad de las partes que van a intervenir en la dinámica del juicio oral y por supuesto cómo tiene esta finalidad también de generar el señalamiento de la audiencia de juicio oral. Después hemos hablado de la sustanciación y ya dentro de la sustanciación explicábamos que lo primero que se efectúa es la verificación, ¿no? De la asistencia, de la presencia de todas las partes y que en ese caso se declara instalada la audiencia y bueno, los primeros actos que se van desarrollando en el marco de las sustancias. Bueno, también hemos hablado un poco de lo que pasa en el marco de las pericias, que por supuesto se trabaja con la idea de que se puedan sustanciar en la misma audiencia, pero que en la práctica se va incorporando a partir de la lectura de la parte correspondiente de los dictámenes que ya antes habían generado los peritos y que por supuesto también se regula al tenor de lo que establecen los artículos 204 y siguientes, haciendo cierto énfasis en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, que nos abre la posibilidad de la participación de consultores técnicos. Esto obviamente a veces para suplir esa falencia, ¿no? Esa falta de conocimiento técnico, de cierta pericia, que obviamente van a tener las partes o abogados, ¿no? Sobre temáticas demasiado especializadas, demasiado específicas. Y bueno, creo que hemos quedado justamente en la parte de la producción de la prueba testifical, entonces vamos a continuar justamente desde ese punto en el que habíamos quedado el día de ayer. Bueno, entonces el día de ayer estábamos trabajando con ya la parte de la producción de la prueba testifical, ¿no? En realidad, la regulación de la incorporación de la prueba testifical se va generando a partir del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal y ya es en este mismo artículo en el que se establece el orden en el cual se va a generar el desfile de los testigos, ¿no? Primero, obviamente, los testigos que hayan sido ofrecidos por el fiscal, seguidamente los que hayan sido ofrecidos a partir del querellante y finalmente trabajamos con los testigos que hayan sido ofrecidos por el acusado. Además, el día de ayer también explicábamos que hay una imposibilidad de comunicación de los testigos. En realidad, el hecho de que tampoco tengan un conocimiento o revisión de lo que se está suscitando hasta ese momento en la sala de audiencia, pero que realmente esto es un poco complicado, ¿no? Ya en los hechos, a veces por las suspensiones que se generan en el juicio, siempre se encuentra algún interregno, se encuentra algún intersticio en el que sí existe una comunicación entre los testigos o incluso los testigos con otras partes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si se quebranta la idea de la incomunicabilidad? Les decía que en realidad tampoco es óbice para que puedan prestar su declaración. Lo que pasa es que esta circunstancia la deberá considerar después cuando se haga la valoración probatoria el juez o en su defecto el presidente del tribunal, ¿no? Bueno, entonces creo que hasta ahí estábamos trabajando el día de ayer y estábamos ya ingresando del lleno en la parte del interrogatorio. En la parte del interrogatorio les explicábamos que hay una especie de preparación, ¿no?
hay un interrogatorio que se hace primeramente a partir del juez o del presidente del tribunal, en el que se va a hacer obviamente un conjunto de preguntas, pero todavía preguntas orientadas a la identificación del testigo, ¿no? Y de sus generales de ley, por supuesto. Entonces, después de este interrogatorio, si se quiere inicial, el interrogatorio se va a generar a partir primero de la parte que haya presentado a este testigo, ¿no? Es decir, si son testigos que ha presentado el fiscal, entonces ese interrogatorio lo va a iniciar el fiscal. Y después se da curso a que las contrapartes, o bueno, las otras partes, también efectúen o desarrollen el interrogatorio, lo cual de manera técnica en la nomenclatura sería mejor llamarlo contrainterrogatorio, ¿no? Y bueno, después de este contrainterrogatorio se abre la posibilidad de que empiece también el interrogatorio, obviamente ya no solo sobre el tema de las generales de ley, el juez o en su caso el presidente del tribunal. Entonces, todo esto está reconocido, está establecido a partir del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Y por supuesto, también en aras de la oralidad que es rasgo del juicio oral, no se puede hacer ningún uso de apuntes, de papelitos, etcétera, ¿no? Ni algún medio técnico, etcétera, por los testigos, excepto si se trata de los peritos, ¿no? Los peritos, obviamente, por la calidad de información que van a insertar al juicio, por esa tecnicidad, por ese grado de tecnicidad que se requiere, sí pueden hacer el uso de algún documento, incluso de algún medio. Sí. Bueno, también el día de ayer les explicábamos que la moderación del interrogatorio está prevista que la haga quien tiene la dirección de la audiencia, ¿no? En su caso podría ser el juez de sentencia o también el presidente del tribunal. Entonces, esta moderación del interrogatorio se establece también en el marco del artículo 352 del Código de Procedimiento Penal y esencialmente lo que se quiere controlar es el hecho de que no se genere, ¿no?, ninguna conducta coactiva, es decir, de que no se genere ninguna presión sobre el testigo o que no se genere ninguna conducta que vaya en detrimento de la dignidad del testigo. Además, también se reconoce un importante mecanismo a las partes, que es el hecho de que pueden objetar en el caso de que se presenten, por ejemplo, las preguntas sugestivas o las preguntas impertinentes, etcétera, ¿no? Al tenor de lo que establece el propio artículo 352 de forma expresa. Entonces, entendiendo que es el propio artículo 352 en su parte final que establece que se puede objetar en cuanto se presenten este tipo de preguntas, es decir, que no están permitidas este tipo de preguntas, hablamos un poquito más de lo que implican las preguntas capciosas, de lo que implican las preguntas sugestivas y de lo que implican las preguntas impertinentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las preguntas capciosas, estas también se conocen en la doctrina como preguntas de doble sentido. Es decir, son preguntas que de alguna forma tratan de incorporar alguna treta, ¿no? Algún artilugio, si se quiere, para distorsionar un poco el sentido de la respuesta o, no sé, distorsionar un poco la información que se pueda obtener, ¿no? No sé, por ejemplo, yo quiero obtener el dato de que realmente una persona estaba con la tenencia de algún arma, ¿no? Entonces podría preguntarle al testigo, ¿y en cuál de sus manos estaba tomando el arma el señor Pedro Pérez, en la izquierda o en la derecha, ¿no? Entonces vean que aquí yo ya le estoy poniendo una importante carga y estoy direccionando un poco y estoy apuntando un poco a obtener una respuesta, ¿no? Entonces, ese doble sentido que se incorpora es lo que caracteriza a esas preguntas capciosas, ¿no? En otras palabras, lo que estoy tratando es de generar una confusión, si se quiere, sobre el testigo. Entonces, estas preguntas capciosas no están permitidas y por supuesto que podrían dar lugar a una objeción respecto a la formulación de esa pregunta. Por otra parte, también tenemos las preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas son aquellas preguntas que ya están incorporando dentro de la propia dinámica de la interrogación, o sea, dentro de la propia pregunta, la respuesta que se quiere obtener, ¿no? Entonces,
no sé, ya sugiero, si se quiere, la respuesta en la propia pregunta, por decirles, entonces el señor Pedro Pérez es el que tenía el cuchillo en la mano, ¿verdad? Entonces yo ya estoy sugiriendo la respuesta, ¿no? Esa sería la naturaleza o esto sería lo que incorporan las llamadas preguntas sugestivas y al tenor del artículo 352 también nos podrían dar lugar al uso de una objeción. Por otra parte, tenemos las preguntas impertinentes. Las preguntas impertinentes son aquellas que no tienen ningún nexo, que ya no tendrían ninguna relación, ¿no?, con el fondo del proceso, no tienen ninguna relación con los hechos sobre los cuales estamos trabajando, etcétera. Entonces, no sé, imagínense que yo pregunto a alguno de los testigos sobre su pasatiempo y realmente es algo que no tiene ningún nivel de conexión con los datos que queremos incorporar. Entonces, en ese caso, también estaríamos frente a una pregunta impertinente. Y en realidad son estas tres clases de preguntas que no estarían permitidas en el interrogatorio y que bajo esa idea de moderación y además bajo ese mecanismo que les otorga a las partes, podrían ser objetadas, ¿no? Pero bueno, esto es sí lo que tenemos reconocido en el ámbito expreso de nuestro ordenamiento jurídico procesal penal. Pero incluso en la doctrina se puede hablar de algunas otras preguntas, por ejemplo, preguntas que coaccionan o preguntas coactivas, ¿no? Preguntas en las que yo ya estoy ejerciendo algún nivel de presión, cierto nivel de violencia, incluso sobre el testigo, ¿no? Que estoy interrogando o que estoy contrainterrogando, no sé, imagínense que tengo un testigo y empiezo, no sé, a decirle, usted sabe que si no me responde, puede incurrir en un delito de falso testimonio, usted sabe que no sé qué, entonces yo puedo empezar a ejercer ciertos niveles de presión y esas preguntas a partir de las cuales se esté incorporando cierto nivel de presión también se conocerían como preguntas que coaccionan o preguntas coactivas, ¿no? Si bien no tenemos específicamente el hecho de qué les digo, de las preguntas coactivas, así reconocidas expresamente en el artículo 352, pero recordemos que ya se está trabajando con el tema de la moderación del interrogatorio, que justamente está orientado al hecho de que el juez o el presidente del tribunal evite este tipo de preguntas. Entonces se podría alegar o buscar que cumpla ese rol de moderación quien tiene el mismo, ¿no? Y evite este tipo de preguntas coactivas en el caso de que se estén generando. Por otra parte, en la doctrina también se habla de preguntas redundantes o de preguntas repetitivas, ¿no? Puede ser que yo ya he ido estableciendo algunas preguntas que estaban orientadas a obtener algún dato, a obtener alguna información, ¿no? Pero ya voy haciendo como 10 preguntas que versan sobre lo mismo, entonces ya son preguntas redundantes, ya son preguntas reiterativas. A veces estas preguntas se pueden insertar dentro del cuadro de las preguntas impertinentes, dado que como ya hemos obtenido el dato que se buscaba con una pregunta, el hacer más preguntas sobre lo mismo o el trabajar con más preguntas que versen sobre el mismo punto, entonces ya le quitaría un poco la conexión con el tema sobre el cual estamos trabajando, ¿no? Bueno, entonces esto en cuanto a las preguntas, y les reitero que no solamente estarían en el marco de la moderación que se le reconoce al juez o al presidente del tribunal, sino que además se podría contrarrestar la formulación de dichas preguntas a partir de una objeción que está reconocida a las partes, ¿no? Bueno, entonces esta dinámica se va a generar en el marco de la producción de la prueba testífica. Pero también tenemos un acápite un poco más específico que se reconoce justamente a partir del artículo 353, que está ligado al testimonio de menores, ¿no? Cuando tengamos un testimonio de menores, lo que pasa es que hay una especie de formulario, si se quiere, preelaborado, que le presentan las partes al juez o al presidente del tribunal para que de alguna forma el juez o el presidente del tribunal ya pueda hacer una modulación, ¿no? Es decir, del formulario, del punteo, de las preguntas que se piensan efectuar, ya puede seleccionar incluso cuáles, no sé, cuáles son impertinentes, cuáles son capciosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿por qué se presenta este eh, formulario? ¿Por qué se presentan antes estas preguntas? Porque el artículo 353, en concordancia con lo que establece el artículo 203,
incluso con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, específicamente la sentencia constitucional 1015-2004, se entiende que los menores deben hacer, o bueno, cuando sean llamados como testigos, deben hacer una declaración, pero reservada, ¿no? Obviamente en privado, es decir, ¿no? Obviamente esto para resguardar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, en realidad de los menores, que va en atención a resguardarlos porque son parte de la población vulnerable, ¿no? Y además, no solamente que se va a buscar que se haga en reserva, que se haga de una forma privada el testimonio de menores, sino que además se va a buscar el acompañamiento ya sea de alguno de los familiares o incluso de algún profesional, ¿no? Es decir, puede interactuar, por ejemplo, o puede intervenir, por ejemplo, un profesional en psicología, ¿no? Entonces, esa previsión sí la tenemos también. Como les digo, está en el artículo 353, que la debemos trabajar siempre en concordancia con el artículo 203 del mismo Código de Procedimiento Penal. Bueno, si colegimos de la lectura del artículo 352, cuáles son las preguntas que no podemos efectuar, ya quizá en una dinámica un poco más pragmática, también hablamos de las preguntas que sí podemos utilizar en un interrogatorio, ¿no? Entonces ustedes ven que acá hablamos de 4 clases de preguntas que no siguen un orden, ¿no? O sea, no es un esquema rígido, sino que podemos ir alternando en la dinámica del interrogatorio, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar preguntas abiertas, preguntas que den la posibilidad a que la respuesta nos dé amplia información, ¿no? Qué sé yo, que yo le pregunte al testigo que no sé, que me vaya describiendo cronológicamente todo lo que se ha suscitado el día del hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces esa puede ser una pregunta abierta, ¿no? Entonces, tal vez sí sería a veces importante trabajar con preguntas abiertas para ir generando información un poco más genérica y después, si nosotros queremos darle cierto énfasis a ciertos datos que quisiéramos incorporar, ir alternando esas preguntas abiertas con preguntas cerradas, ¿no? Por ejemplo, yo he ido haciendo algunas preguntas abiertas y ya he obtenido bastante información, un panorama un poquito más amplio de lo que se ha suscitado el día del hecho, y le quiero hacer énfasis en el hecho de que el testigo ha visto, no sé, como el señor Pedro Pérez golpeaba a Pablo Flores, digamos, ¿no? Entonces, ahí puedo utilizar una pregunta cerrada, ¿no? Y en estas preguntas cerradas, obviamente ya tenemos respuestas mucho más cortas, ¿no? ¿Usted vio al señor Pedro Flores? Sí, no, me dirá, ¿no? Entonces, sí, las preguntas abiertas nos pueden servir para obtener información más general, más amplia, y si nosotros después queremos corroborar o incluso darle cierto énfasis, ¿no? Tal vez mostrarle un poquito más al tribunal ese dato o esa información, podemos utilizar preguntas cerradas. Otras preguntas que también podemos incorporar a la hora de efectuar el interrogatorio son las preguntas de introducción y las preguntas de transición. Obviamente, todas las personas que a veces van a presentarse como testigos se ponen nerviosas, ¿no? A veces, bueno, esto es completamente natural, entonces a veces tal vez para ir bajando un poquito esos nervios o para coadyuvar, para ir modulando un poco estos nervios, podemos también trabajar con preguntas introductorias, ¿no? No sé, ¿y usted en qué oficio desempeña? O bueno, usted qué estaba haciendo ese día de los hechos, no sé, algunas preguntas que no están totalmente conectadas, pero que le van a servir para introducirse un poco a la dinámica al testigo, ¿no? Y también podemos utilizar preguntas de transición, porque puede ser que nosotros ya estábamos trabajando sobre alguna información, no sé, yo quería sentar la base de que esta persona ha estado presente el día del hecho, y ahora quiero que me hable respecto a que ha visto además a ciertas personas, entonces puedo utilizar preguntas de transición, es decir, preguntas que me permitan generar un cambio, ¿no? Yo estaba hablando sobre la fecha, sobre las condiciones del lugar, etcétera, etcétera, y después puedo empezar a preguntar sobre las personas
estaban concurriendo, ¿no? Es decir, señor Juan Pedro o Juan Pérez, ya hemos hablado un poquito sobre el lugar, que estaba con ciertas condiciones y demás. Ahora vamos a empezar a plantearnos algunas preguntas respecto a las personas que estaban en ese lugar, ¿no? Entonces así yo empiezo a generar una transición, ¿no? Y bueno, como les digo, en realidad no hay un orden, se pueden ir alternando perfectamente, pero también tendremos que trabajar un poco con los datos que esencialmente queremos incorporar, ¿no? Y bueno, en este mismo ámbito de los propósitos que tengamos en el interrogatorio, que bueno, va a depender también un poco por parte de quién voy a trabajar en el interrogatorio. Por ejemplo, me podría interesar mucho establecer o asentar esa idea de credibilidad de mi testigo, ¿no? Mostrar que es una persona que va a dar datos fidedignos, no sé, que es una persona que ha tenido una conexión directa con el hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy de una parte, tal vez me sirva mucho buscar la credibilidad del testigo, o por el contrario, más bien en el contrainterrogatorio yo tenga la idea de ir desvirtuando un poco o al menos ir menguando un poco la importancia de las aseveraciones o de los datos que ese testigo pueda aportar, ¿no? Y por otra parte, en el interrogatorio también ya nos vamos planteando el mostrar o el obtener alguna información que nos permita sostener una teoría del caso, ¿no? Entonces, este tema de la teoría del caso, también desde la parte con la que trabajemos, no sé, tal vez queremos trabajar desvirtuando el tipo, buscando o mostrando que hay alguna exigencia del tipo penal que no se subsume, ¿no? O que no se cumple. O tal vez queremos trabajar con el enfoque de que concurre algún elemento negativo del delito, ¿no? Por decir, yo quiero trabajar con el hecho de que ha cruzado una causa de justificación, ¿no? Un error de tipo, etcétera, etcétera. Un error de prohibición. Entonces, esto tiene que ver mucho con la teoría del caso que nosotros vayamos delineando, y obviamente la teoría del caso no es que la delineamos solamente en la etapa del juicio oral, ¿no? En realidad, desde las anteriores etapas ya se ha trabajado con una teoría del caso, ya hemos ido planteando qué es lo que queremos mostrar, cuáles son los argumentos que queremos mostrar o cuáles son los contraargumentos que queremos mostrar. Entonces, las preguntas, obviamente, que vayamos desarrollando o el interrogatorio que vayamos utilizando va a ir a apoyar nuestra teoría del caso, ¿no? Si yo quiero demostrar que hay una persona que había actuado amparado por una causa de justificación, entonces empezaré a hacer preguntas que me permitan establecer, no sé, los requisitos que tenemos justamente para configurar una causa de justificación, ¿no? Por ejemplo, que realmente existe una agresión ilegítima, que se ha actuado en ese momento, que se buscaba proteger un bien jurídico propio, ajeno, etcétera, etcétera. Entonces, esos lineamientos tienen que estar también claros para delimitar bien nuestros propósitos en el interrogatorio. Bueno, por otra parte, también en el interrogatorio es importante sentar un contexto, ¿no? Empezar a delimitar un contexto con las preguntas que nosotros vayamos efectuando, con la información que vamos a ir aportando también. Por ejemplo, preguntas que estén orientadas a establecer cuál ha sido el lugar en el que se han suscitado los hechos, o tal vez tenemos preguntas en las que queremos obtener la información de algunas personas que resulten importantes, que resulten trascendentales, ¿no? Y también en ese criterio de cierta fidedignidad que puede aportar un testigo, establecer si realmente el testigo tuvo la oportunidad de percibir algún dato y hacer énfasis en esos datos que realmente el testigo tuvo la oportunidad de percibir. Entonces, estos son algunos, si se quiere, algunas pautas generales que nos sirven bastante para la parte del interrogatorio, ¿no? La parte de la producción de la prueba testifical. Entonces, obviamente, las clases de preguntas que hemos visto, el tema de la definición de un contexto, esa orientación teleológica o los, propuestos, o los propósitos que nosotros le busquemos generar al interrogatorio, siempre que no vayamos generando, ¿no? Alguna pregunta que resulte prohibida, es decir, las que hemos visto, ¿no? Las impertinentes, etcétera, etcétera.
Finalmente, en la dinámica del Código de Procedimiento Penal y en esta parte de la sustanciación del juicio, donde estamos generando la producción de la prueba, tenemos el artículo 355 que nos habla de los otros medios de prueba. Entonces, obviamente, al margen de las pericias y al margen de las pruebas testificales, existen o pueden existir otros medios de prueba, ¿no? Por ejemplo, y muy frecuentes, obviamente, las pruebas literales. Entonces, cuando tenemos pruebas literales, se van a ir introduciendo al proceso, efectuando la lectura de la parte pertinente. Pero obviamente que no es que solo vamos a efectuar la lectura de la parte pertinente, sino que además se van a exhibir las pruebas documentales a todas las partes, porque obviamente aquí está el tema de la contradicción, el hecho de que puedan generar incluso no alguna exclusión probatoria, entonces se va a exhibir a todas las partes, ¿no es cierto? Obviamente las pruebas ya están codificadas, obviamente en la labor que ejerce la Secretaría del Juzgado del Tribunal, ya se tienen organizadas todas las pruebas que se van a ir produciendo, pero en el marco de las pruebas literales, no solamente que se va a generar la exhibición, sino que además se va a indicar cuál ha sido su origen, ¿no? Cómo se ha generado este documento o cómo es que tengo este informe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es importante en el caso de que las partes por ahí quisieran plantear alguna objeción probatoria. Eso en cuanto a las pruebas literales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos algunos elementos materiales, algunos objetos? En este caso, también se debe efectuar una exhibición, ¿no? Una exhibición, obviamente, a todas las partes, incluso considerando que se pueda hacer un reconocimiento, ¿no? De si se tiene alguna familiaridad con ese objeto, si se conoce ese objeto, no se conoce ese objeto, etcétera, etcétera. Y bueno, otros medios de prueba también pueden ser algunas grabaciones, pueden estar ligados a algún medio audiovisual y en el caso de que se cuente con alguna grabación, en el caso de que se cuente con algún otro material audiovisual, entonces lo adecuado es que se genere una reproducción, ¿no? Obviamente para esto se tomarán las previsiones necesarias con personal del juzgado del tribunal para que se pueda efectuar esa reproducción, ya sea de la grabación, ya sea de los medios, de los otros medios audiovisuales que se quieran presentar. Bueno, entonces aquí trabajaríamos ya con todo lo que ha sido la producción de las distintas clases de pruebas, ¿no? De las periciales, de las testificales, de otros medios de prueba que también están reconocidos en el Código de Procedimiento Penal. Pero para ir cerrando este acápite, también es importante hablar de otra importante categoría, ¿no? Que es la llamada libertad probatoria, que está reconocida específicamente en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, a nivel doctrinal, cuando hablamos de la libertad probatoria, entendemos que las partes sí podrían tener la posibilidad de utilizar absolutamente todos los medios probatorios que estén a su alcance para poder acreditar sus argumentos, ¿no? Para poder acreditar sus versiones. Entonces, en el marco de lo que establece el propio artículo 171, todas estas pruebas que las partes quieran presentar deben estar orientadas a hacerme conocer o hacerle conocer al tribunal o al juez la verdad histórica de los hechos, también puede tener la orientación de que se conozca respecto a la responsabilidad, pero incluso también la personalidad del imputado, ¿no? Entonces, ¿puede existir cierta restricción? Sí, en el artículo 171 se establece que si bien reconocemos la libertad probatoria de las partes a efectos de que puedan hacer el uso de todos estos medios que tengan, pero el juez o en su caso el presidente del tribunal también puede hacer una limitación si es que pasa que ya tenemos prueba excesiva o es totalmente impertinente. No sé, imagínense que yo ya quiera presentar 10 medios de prueba que versen sobre el mismo asunto, entonces esto ya va a ser totalmente excesivo o el tema de la impertinencia que está ligado a que realmente no tenga ninguna conexión con el tema probandum, ¿no? Es decir, con el objeto de la prueba, con ese elemento o con ese dato que queremos probar. Entonces, eso en el marco de la llamada libertad probatoria.
Ahora vamos a trabajar un poco con lo que es la exclusión probatoria. Bueno, cuando hablamos de la exclusión probatoria y nuevamente, ¿no? En este marco de los rasgos que perfilan al juicio oral, es decir, en este tema de, o en este principio más bien, o perdón, en esta característica, ¿no? Que es el contradictorio, que es la contradicción, se establece la exclusión probatoria como un mecanismo para que las partes se puedan oponer a la producción de alguna de las pruebas, ¿no? Entonces, en todos los momentos o en todos los canales de producción de los que hemos ido hablando, ya sean periciales, etcétera, etcétera, se puede generar una exclusión probatoria, ¿no? Y esta exclusión probatoria está reconocida específicamente en el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, pero además hay que tomarla en concordancia con el artículo 13 del propio Código de Procedimiento Penal, que también le genera ciertos límites a las pruebas, ¿no? Entonces, la idea de la exclusión probatoria, por supuesto que es un mecanismo que nos va a permitir oponernos a la producción de la prueba, pero para poder alegar este mecanismo tenemos que tomar en cuenta dos categorías, ¿no? Por una parte, el hecho de que este medio probatorio revista alguna ilicitud o, en su caso, presente algún criterio de ilegalidad, ¿no? Cuando hablamos de la ilicitud, estamos haciendo referencia a que la obtención de esa prueba haya sido en inobservancia, ¿no? O en realidad en conculcación de los derechos fundamentales, qué sé yo, obviamente nosotros reconocemos, por ejemplo, el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones y resulta que se han violentado las comunicaciones sin tener una base para hacerlo, ¿no? O el hecho de que yo haya utilizado tortura, etcétera, etcétera. Entonces, si estoy violentando derechos fundamentales, por supuesto que se puede alegar la ilicitud de esa prueba y esa ilicitud puede evitar que se produzca esta prueba, ¿no? Se puede excluir, obviamente, del proceso, entonces no va a ser válida, después no se va a tomar en cuenta para la siguiente fase de la prueba, que es la valoración. Entonces, esto en el marco de la ilicitud. Pero no solamente tenemos la ilicitud, sino el tema de la ilegalidad, es decir, que esa prueba se haya obtenido, pero sin la observancia de los requisitos formales, ¿no? Entonces tenemos ciertos requisitos formales, en el propio canal de las anteriores etapas, no es que la parte va y de forma privada obtiene, qué sé yo, alguna documentación, ¿no? Generalmente lo vamos, o bueno, en realidad lo vamos a hacer a partir de nuestro director de las investigaciones, a partir del fiscal, ¿no? Del Ministerio Público, a partir de los requerimientos fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, imaginemos que alguna de las partes ha obtenido algún documento por su cuenta o no sé, de otra forma que no era la adecuada y si no se han observado estas formalidades o los requisitos que se preceptúan para la obtención de alguna de las pruebas, entonces estaríamos frente a un criterio de ilegalidad, ¿no? Y si estamos en un caso de ilegalidad de la prueba, entonces también se abre paso para que se pueda plantear la exclusión probatoria. Bueno, esta dinámica de la exclusión probatoria, de obviamente las ciertas reglas que se deben seguir con la prueba, más allá del tema de la ilicitud, más allá del tema de la ilegalidad, incluso tenemos un auto supremo que nos habla de un principio, ¿no? Que lo conoce o que lo va mencionando como un principio de legitimidad. Entonces, aquí les comparto justamente el fragmento pertinente de este auto supremo, que es el 014-2013, que nos dice lo siguiente, ¿no? Uno de los principios que sustentan la actividad probatoria en materia penal en la jurisdicción del Estado es el de legitimidad, donde un medio de prueba será legítimo si no está prohibido expresamente por el ordenamiento jurídico procesal penal o por el ordenamiento jurídico en general y es extensivo a que la actividad de probanza no sea contraria a la ética, a la dignidad, a la integridad de las personas, ¿no? Entonces, aquí también encontramos un respaldo importante que después se puede conjugar con la categoría de la exclusión probatoria. Y bueno, con con esos otros extremos, con estas otras dinámicas, en realidad cerraríamos toda esta parte de la sustanciación del juicio oral, que está ligado a la producción de la prueba, ¿no? A la incorporación adecuada de la prueba al juicio oral. Una vez que llegamos ya eh, a esta parte de la producción de toda la prueba, vamos a generar la clausura del debate, ¿no? Que viene
de forma inmediatamente anterior a la deliberación y la sentencia. Entonces, toda la parte de la clausura del debate también está reconocida a partir del artículo 356. Y es aquí donde ya tenemos los famosos alegatos conclusivos. Noten que en los alegatos de apertura que se han dado justamente en la apertura, ¿no?, del juicio oral, se generaron expresiones un poco más concisas, ¿no? Prácticamente se ha generado un punteo o se ha precisado qué es lo que se iba a hacer corroborar al tribunal o al juez a partir de la sustanciación del juicio oral. En esta parte de la clausura del debate, en realidad ya tenemos una parte de cierre, es decir, pueden ser un poco más prolongadas, no tan compactas como se recomendaba que sean los alegatos iniciales, y realmente incluso hay que trabajar refiriendo algunos o los medios de prueba que se hayan producido que puedan servir a sustentar nuestra teoría del caso, ¿no? Entonces sí van a ser más técnicos, sí se va a trabajar mucho más con todo el apoyo que tenemos en nuestra labor, ¿no? Alguna mención a doctrina, jurisprudencia, obviamente la normativa, relacionando incluso con la prueba, porque en este momento tenemos prueba que ya se ha ido incorporando, prueba de la cual ya esperamos que ciertos datos generen alguna convicción o generen algún razonamiento en nuestro juez y en nuestro tribunal, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de los alegatos de apertura. Y bueno, nuevamente, en cuanto al orden de la expresión de los alegatos de apertura, tenemos el mismo orden que se ha ido reconociendo en diversos actos del juicio oral. Es decir, quien va a iniciar con los alegatos de apertura justamente va a ser el fiscal, ¿no? Después vamos a trabajar con los alegatos que pueda generar el abogado de la víctima o de la parte querellante, y finalmente vamos a trabajar o se le va a dar paso a los alegatos conclusivos que efectúe el abogado de la defensa, ¿no? Entonces, obviamente aquí nuevamente trabajamos con ese poder ordenador que tiene el juez o que tiene el tribunal. Claro que se le tiene que dar la palabra, no sé, a veces incluso pueden trabajar varios fiscales, ¿no? Entonces, obviamente a todos los fiscales o varios querellantes. Entonces, obviamente, a todos los abogados de todos los querellantes, ¿no? Pero sí, obviamente, se puede pedir que no sean repetitivos, que no se trabajen extremos que ya el anterior abogado ha trabajado. Entonces, se puede limitar un poco el tiempo, obviamente, pero esto lo ejerce directamente el juez o el presidente del tribunal. Ahora, obviamente no se puede hacer una lectura, ¿no?, de memoriales o de documentos, pero sí se pueden generar ciertos apoyos, por ejemplo, algunas notas o incluso el uso de algunos medios técnicos. Bueno, en realidad eso es inclusive lo que prevé el artículo 356. Ahora, como estamos en una parte crucial, porque vean que lo que vamos a ir alegando va a tomar mucho criterio de orientación después en la parte de la deliberación que va a terminar con la emisión de una sentencia, a partir de lo que establece el propio artículo 356, sí se permite que existan réplicas, ¿no? Es decir, yo puedo trabajar puntualmente sobre algún lineamiento del argumento que haya presentado el abogado de alguna de las partes, pero en esta misma orientación, ¿no?, de siempre presentar y darle prelación a la idea de la defensa, siempre la última intervención se le va a reconocer al abogado defensor, ¿no? Aun cuando se hayan hecho otras réplicas. Entonces, cerramos con la intervención del abogado de defensa. Y una vez que se ha trabajado con los alegatos conclusivos y cerrado con el alegato conclusivo específicamente que haya efectuado el abogado de la defensa, se le va a permitir a la víctima que también pueda efectuar alguna expresión, y también al imputado, ¿no? El imputado también puede intervenir. Entonces cerramos justamente con la intervención del imputado, y con esto ya se declara, ¿no?, que se ha cerrado todo el debate y efectuamos la clausura. Una vez que esto ha suscitado, pasamos al siguiente ámbito, donde ya ingresamos específicamente a la parte de la deliberación y la sentencia. Bueno, la parte de la deliberación, obviamente, incluso desde sus raíces etimológicas, ¿no?, deliberatio, tiene que ver con la discusión que se va a generar para que ya se pueda tomar una posición final, ¿no? Se puede emitir la resolución que va a dar final al juicio oral, es decir, la sentencia,
Entonces, en el marco de la deliberación, tenemos dos artículos, ¿no? Que dan inicio a quienes van a generar esta deliberación. Bueno, el artículo 357, más que una deliberación, en realidad la va a trabajar solamente el juez de sentencia, y en el ámbito del artículo 358 sí vamos a tener esa discusión, esa deliberación que se va a generar entre todos los integrantes del tribunal, ¿no? Obviamente, para poder desplegar, para poder materializar esta deliberación, se va a generar una sesión secreta, es decir, que ya no van a estar presentes, o bueno, se van a retirar más bien los integrantes del tribunal, y el único que va a estar presente es el secretario, ¿no? Es el secretario. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se tiene que suspender? O sea, en inicio, lo ideal sería que no se suspenda la deliberación, ¿no? Porque el efecto inmediato de efectuar la deliberación es justamente que nuestro tribunal ya esté preparado para emitir la sentencia. Pero no sé, si existiera realmente el hecho de que hay una enfermedad grave de alguno de los componentes del tribunal, se podría suspender, pero en un máximo de los 3 días, ¿no? Y si se sobrepasan estos 3 días, se tendría que buscar reemplazar incluso a ese integrante del tribunal, ¿no? Bueno, entonces eso en el marco del artículo 357 y del artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, que nos ayuda a entender quiénes van a efectuar esa deliberación. Una vez sentado el ámbito de quiénes van a efectuar la deliberación o cómo se va a generar la deliberación, entonces ya empezamos a hablar de las normas específicas que se requieren para trabajar la deliberación. Y estas normas para la deliberación están precisadas en el artículo 359, ¿no? Entonces, en la deliberación ya digamos, a la otra fase del ámbito probatorio, porque recordemos que en la sustanciación se ha generado una producción de la prueba. En esta parte llegamos a generar la valoración, ¿no? Y dentro de los sistemas de valoración probatoria, obviamente que nosotros estamos insertos en un sistema de la sana crítica, es decir, que quienes van a deliberar, o bueno, en realidad quienes van a efectuar la valoración de la prueba, no solamente que lo van a hacer de forma integral, sino que van a efectuar una valoración, pero considerando esencialmente reglas de lógica, el uso de la psicología, reglas de experiencia, ¿no? Entonces, todo esto lo deben conjugar para efectuar una valoración de la prueba. No sé cuáles son las premisas que lógicamente yo puedo colegir de los datos que me ha aportado una prueba, ¿no? O incluso el tema de la psicología, alguna observación que nos pueda servir sobre el comportamiento, obviamente incluso a veces de los propios testigos, ¿no? No sé cuánta veracidad, cuánto me puede apoyar a obtener un dato que ese testigo pudiese incorporar, o el tema de la experiencia, que ya obviamente el propio ejercicio, el propio despliegue de los roles que van cumpliendo los componentes del tribunal, les van a ayudar también a trabajar la experiencia. Entonces, se prevé específicamente en el marco del artículo 359 que se va a trabajar con esa valoración integral y utilizando la sana crítica, ¿no? Para la valoración de la prueba. Ahora, en el marco de la deliberación que se ha efectuado, después vamos a tener un proceso de votación, ¿no? Y para esa votación, porque ahora estamos hablando de la deliberación que se genera en el ámbito de los tribunales, de los tribunales compuestos, de los tribunales de sentencia, cuáles son los puntos, ¿no? Y en qué orden respecto a estos puntos se va a emitir la votación. Primero se va a emitir la votación respecto a los incidentes, ¿no? Que sea los incidentes que hayan tenido un tratamiento diferido, porque en el marco de la sustanciación del juicio oral, se presentan obviamente incidentes, pero al tenor de lo que establecía el artículo 345 del Código de Procedimiento Penal, incluso se podría decidir o se pudo haber decidido, ¿no? El tribunal que sí iba a hacer la resolución de esos incidentes en esta fase, ¿no? Entonces, si se ha diferido alguno de los incidentes para esta fase, evidentemente que se va a efectuar la votación sobre ese incidente, ¿no? Sobre la cuestión de esos incidentes que nos hayan quedado pendientes. Después se va a efectuar la votación respecto a la comisión del hecho,
¿no? Y vean que aquí tenemos también un punto central, que es el tema de condenar o absolver al sindicado, ¿no? Entonces, sobre eso también van a votar los integrantes del tribunal. Y obviamente después de establecer, obviamente, si se ha establecido el tema de la condena, se va a también votar respecto a la imposición de la pena, ¿no? Aquí ya va a entrar todo el marco de la dosimetría penal, se va a hacer la consideración de los parámetros de determinación legal que tenemos en los respectivos tipos penales, considerarán y trabajarán el tema de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ya sean circunstancias atenuantes, ya sean circunstancias agravantes, ya sean circunstancias agravantes o atenuantes específicas o especiales o generales, ¿no? Entonces, este es el orden y además estos son los asuntos respecto a los cuales van a efectuar la votación los miembros del tribunal, obviamente después de haber generado la deliberación y la valoración probatoria, ¿no? En el marco del artículo 359. Bueno, ahora, ¿cómo se toman las decisiones? Porque estamos en un marco de votación. Se toman por mayoría, ¿no? Ahora, obviamente, al tenor de lo que establece el artículo 52 del Código de Procedimiento Penal, tenemos tribunales que están constituidos por tres jueces técnicos, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que a veces exista una unanimidad, ¿no? Entonces, los votos van a sustentarse de forma conjunta, ¿no? Si es unánime. Pero ¿qué pasa si tengo dos que tienen una posición y uno que no tiene la posición? Entonces, finalmente sí estaríamos llegando a una mayoría, entonces se va a optar por el voto de esa mayoría, ¿no? De esos dos, que obviamente cuantitativamente van a ser más que el otro que haya quedado con otra visión, con otra óptica, ¿no? Con otro voto. Pero en el caso de que tengamos uno de los integrantes del tribunal que tiene otro planteamiento, que tiene otro voto, entonces sí tiene que manifestar por escrito su voto disidente, ¿no? Bueno, entonces, eh, eso en el marco del voto. Ahora, después de la deliberación y después del voto que se ha emitido, que hemos visto cursa sobre todos esos extremos importantes, se va a tener la emisión de la sentencia, ¿no? Obviamente, la sentencia es una resolución que le va a dar la finalización, ¿no? Que va a servirnos como el culmen de la etapa del juicio oral. Aquí les ponemos también un concepto, ¿no? De acuerdo a Zapata, nos dice es una resolución esencial, principal, final del juicio oral, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente el contenido esencial de la sentencia es que justamente se va a optar ya sea por la absolución o por la condena del imputado, ¿no? A nivel general, pero que además nos va a servir para trabajar un poco con los requerimientos, con los requisitos que se exigen en el marco de la sentencia, recordamos un poco la estructura, ¿no? Una sentencia tiene una introducción, tiene un encabezamiento que obviamente va a estar configurada esencialmente por los datos de identificación, ¿no? Del tribunal, de las partes, etcétera, etcétera. Tiene una parte considerativa que justamente aquí, por ejemplo, se van a plasmar la deliberación, la valoración probatoria, los votos por los cuales hayan optado los distintos miembros del tribunal y finalmente la parte resolutiva, ¿no? En la parte resolutiva, obviamente ya se va a establecer de una forma más concisa y más precisa cuál es la decisión que se ha tomado, si es el tema de la absolución o en su defecto es la condena del sindicado, ¿no? Entonces les decía, esa estructura nos sirve para poder hacer un correlato con los llamados requisitos de la sentencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos de nuestra sentencia? Como les decía, tenemos un apartado que está ligado a la consignación de los datos de identificación. Vean que acá se exige, por ejemplo, que hablemos del tribunal, obviamente de la fecha, del lugar, incluso de los nombres de los jueces, obviamente, de las partes, por supuesto. Entonces, todos estos datos de identificación son requisitos de la sentencia. Vean que en la misma parte eh,
ya considerativa de la sentencia, por ejemplo, ya vamos a trabajar, ¿no?, con una enunciación fáctica, es decir, una enunciación de todos los hechos, de todas las circunstancias que han sido objeto del juicio. Se va a incorporar además, obviamente, esta parte esencial que hemos trabajado ya o que hemos visto, que es el voto de cada uno de los miembros del tribunal, ¿no? Pero no es un voto meramente nominal, sino que en este voto, obviamente, tienen que hacer una sustentación ligada a consideraciones prácticas, a consideraciones jurídicas, o sea, cómo están fundamentando ese voto, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos en la parte dispositiva el por tanto, en el que se va a explicar la decisión a la que se ha arribado, ¿no? Es decir, la condena o la absolución del imputado y obviamente aquí las normas que van a ser aplicables en esa parte dispositiva y la firma de los jueces. Ahora, en la parte de la firma de los jueces, imagínense que tenemos algún juez que sufre después un percance, pero ya después de haber emitido de haber participado en la deliberación y después de haber emitido su voto, pero realmente después hay una circunstancia personal que le impide firmar. Entonces, este extremo debe estar consignado, ¿no? O sea, se debe sentar el hecho de que había uno de los integrantes del tribunal que sí había participado en la deliberación, que sí había emitido sus votos, etcétera, etcétera, nada más que por alguna situación sobreviviente no ha podido plasmar su firma. Entonces, eso también debería estar presente en el caso de que alguno de los jueces no pueda firmar. Y bueno, obviamente no vamos a ahondar mucho en este tema de la fundamentación y demás, que sabemos es parte integrante del famoso debido proceso, pero obviamente acá les comparto también la parte pertinente de un auto supremo, ¿no?, que es el 354 quebrado 2014, que obviamente nos corrobora o nos habla de esta idea de los requisitos esenciales que debe revestir una sentencia, ¿no?, de su estructura básica, el hecho de que debe cumplir todas las exigencias, de que debe estar fundamentada, de que debe estar motivada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí la parte pertinente de ese auto. Y bueno, también les ponía los fragmentos de otros autos supremos que son importantes principalmente en consideración al tema de la valoración de la prueba, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen ustedes un fragmento del Auto Supremo 74 del 2010 que nos habla de una categoría que consigna como fundamentación probatoria descriptiva, ¿no? Entonces, esta fundamentación probatoria descriptiva sería un primer nivel, si se quiere. Es un nivel en el que los miembros del tribunal, es decir, las personas que han emitido la sentencia, nos van a nombrar, si se quiere, cuáles son los medios que se han incorporado, cuáles son los medios que se han tomado en cuenta, incluso para que nosotros más adelante podamos revisar si realmente han tomado en cuenta todos los medios o hay alguno que tal vez no se ha considerado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero noten que esta fundamentación probatoria descriptiva es todavía un poco básica, ¿no? Todavía nos habla de una fundamentación nominal, ¿no? O sea, prácticamente describimos o la sentencia contiene todas aquellas pruebas que se han considerado, ¿no? Y es un primer nivel en realidad. Esta fundamentación probatoria descriptiva de la cual nos habla este auto supremo del 2010, posteriormente o en una segunda fase va a ser, si se quiere, complementada a partir de otra categoría que este mismo auto supremo nos consigna como una fundamentación probatoria intelectiva, ¿no? Quiere decir que aquí yo ya no señalo simplemente qué prueba he considerado, sino que tengo que señalar cuál es el mérito, no sé cuál es la calidad que he tomado respecto a este medio de prueba y además cómo lo he ido vinculando con otros elementos de las demás pruebas, ¿no? Entonces ya no es una consignación meramente descriptiva o nominal, sino que ya voy mostrando cuál es el dato, cuál es la apreciación que se ha hecho de esta prueba, ¿no? Entonces esto enmarcado en lo que establece este auto supremo del año 2010. Y después también podemos contrastar, o en realidad podemos hacer una concordancia más que contrastar con otro auto supremo, que es el 248 quebrado 2012, ¿no? Guión RRC, que vean a estas categorías de una fundamentación probatoria descriptiva o de esa fundamentación probatoria intelectiva, le añade una categoría de fundamentación analítica o intelectiva, ¿no? Entonces, no solamente nos habla de que se deben expresar no sé, ¿qué les digo? La apreciación que se ha hecho de los medios de prueba,
sino que se debería explicar además la conclusión que yo he obtenido de cada uno de los medios, ¿no? Entonces vean que es interesante esta línea que se ha ido entretejiendo a nivel jurisprudencial porque nos permite entender que no es una mera mención de la prueba, ¿no? Yo tengo esta prueba documental o este testigo, qué sé yo, sino que se va explicando además, se va incorporando en la propia fundamentación de la sentencia qué datos hemos obtenido, qué nivel de apreciación ha meritado, incluso no de una forma que les digo, pues escindida o individualizada, como si fueran aislados los medios de prueba, sino cómo se han ido cómo se ha ido interactuando o cómo se han ido correlacionando, si se quieren, ¿no? Los medios de prueba para que el tribunal obtenga cierta convicción o en su defecto no obtenga una convicción, ¿no? Entonces, importante también y complementarios estos autos supremos que les compartimos. Bueno, entonces, obviamente la sentencia, ya la hemos ido explicando, ya la hemos ido viendo un poquito a nivel teórico, debe emitirse inmediatamente después del tema del proceso de la deliberación, ¿no? No debe existir una interrupción, obviamente aquí estamos nuevamente hablando del tema de la concentración, de la continuidad, etcétera, etcétera, que perfila la dinámica del juicio oral. Pero, ¿qué pasaría si tenemos un asunto bastante complejo, ¿no? Que obviamente esto es bastante frecuente. En ese caso, entonces, lo que sí se va a dictar, si se quiere, lo que sí se va a emitir es la parte resolutiva. Y sí podemos dejar pospuesta o pospuesto el pronunciamiento de la parte considerativa, ¿no? Es decir, de los fundamentos. Pero esto, si nosotros, si se genera esa, si se difiere, ¿no? El pronunciamiento de la parte de los fundamentos de la sentencia, esto no debe pasar del plazo de los 3 días y además se debe conminar a las partes a que estén presentes. ¿Por qué? Porque solamente cuando se haga esta notificación, si se quiere, con el acto completo, ya abrimos, ¿no? El plazo para que de ser factible o de considerarlo, las partes interpongan los recursos correspondientes. Entonces, se conmina a las partes, se señala esa eh, en el plazo de esos 3 días el pronunciamiento de la parte que fundamenta la sentencia. Ahora, ¿qué pasa si las partes no se hacen presentes, ¿no? Aún a pesar de la conminatoria? Entonces, a partir de la oficina gestora de procesos, en un plazo de 24 horas, se les va a notificar, pero ya a partir del buzón de notificaciones, ¿no? En el marco del uso del sistema de la ciudadanía digital. Y bueno, con esa notificación se abriría ya el plazo o hacer la contabilización de ese plazo para que las partes, si lo consideran, puedan presentar el recurso correspondiente, ¿no? En este caso, obviamente la apelación restringida. Bien, ayer también un poco hablábamos de este tema de la congruencia, ¿no? Que viene en el marco del artículo 362, justamente hay el escopio del artículo 362 que establece lo siguiente, ¿no? Que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o en su ampliación. Entonces, esta idea de congruencia, es decir, esa concordancia que debe existir entre la emisión, entre el contenido en realidad de la sentencia con la base del juicio oral, porque recordamos que la acusación obviamente es la base del juicio oral, está ligada más a un criterio fáctico, ¿no? Y justamente un principio que se puede alegar frente a una posibilidad de incongruencia o que se tiene más bien que revisar si ha existido es el famoso principio iura novit curia, es decir, el juez sabe derecho. Pero ojo, no estamos hablando de tipos penales, ¿no? Estamos diciendo que no puede la sentencia basarse en hechos distintos. Entonces, se supone que la calificación es provisional, o sea que la calificación de alguna forma sí se puede modular. Lo que no podría insertarte el tribunal son nuevos hechos, ¿no? Es decir, que no sé, pues que ha existido un extremo más que no se había presentado en la acusación o que en realidad ni siquiera se ha producido en la dinámica de la prueba, ¿no? Entonces aquí también les pongo otro auto supremo que nos habla del iura novit curia, para contrastar la idea de la congruencia, no solamente a un tema de mero cambio de calificación, sino al hecho de que realmente los hechos son los que no podrían variar, o sea, no le puedo aditar un nuevo hecho, ¿no es cierto?
Es este auto supremo, el 396-2014-RRC, que dice lo siguiente, ¿no? De la normativa precitada se evidencia que el sistema procesal penal vigente, de manera implícita en cuanto a la redacción de la sentencia, acoge el principio de congruencia fáctica, lo que significa la posibilidad de aplicar el principio iura novit curia. El juez sabe derecho, entonces las partes, y de hecho en el marco de la sustanciación del juicio oral, con lo que se ha ido trabajando es con los hechos, ¿no? Toda vez que únicamente establece la prohibición de incluir hechos nuevos que no hayan sido objeto de la acusación, lo que no compromete bajo ningún aspecto la imparcialidad del juzgador ni sustraya el derecho a la defensa. Entonces, sí, esta parte de congruencia, que obviamente después la falta de congruencia también se puede configurar en un defecto de la sentencia, sí es bueno verlo a la luz de este principio iura novit curia, ¿no? Con este auto supremo que les presento. Bueno, entonces, ya entendemos que después de toda la deliberación, de los votos que, ha ido sustentando, que han ido sustentando en realidad los miembros del tribunal, se emite una sentencia. Pero por supuesto que tenemos dos posibilidades de sentencia que se puedan emitir, ¿no? Por una parte, una sentencia absolutoria y por otra parte, lógicamente, una sentencia condenatoria. Entonces, ¿cuándo se emite una sentencia absolutoria? Y esto en el marco de lo que establece de forma taxativa el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal. Obviamente cuando no se ha aprobado la acusación, ¿no? Entonces realmente no han existido los elementos que hayan probado lo que estaba expresado en la acusación, ¿no? O incluso si la acusación ha sido retirada del proceso. ¿Por qué? Al tenor de la parte infine del artículo 342 del Código de Procedimiento Penal, se puede efectuar un retiro de la acusación, obviamente hasta antes de la deliberación, ¿no? Entonces, imagínense, si se ha retirado la acusación, obviamente no existe ninguna base para emitir una sentencia, ¿no es cierto? Por otra parte, en el marco del propio artículo 363, también se entiende que se puede emitir una sentencia absolutoria cuando la prueba que se ha ido produciendo, que se ha aportado en realidad, ha sido insuficiente, ¿no? O sea, que no ha logrado generar una convicción respecto a la responsabilidad del acusado. Otros puntos importantes respecto a los cuales se permite generar la sentencia o emitir la sentencia absolutoria es que realmente no existe el hecho, ¿no? O sea, más bien que se demuestre que no ha existido el hecho de que no constituya delito o incluso de que el acusado no haya intervenido, no haya participado en ese hecho y por supuesto el hecho de que exista cualquier eximente de responsabilidad penal. Entonces, en estos dos últimos numerales, ustedes notarán, pero que cobra tremenda trascendencia, el uso de la famosa teoría del delito, ¿no? Porque si nosotros queremos trabajar o entender cuando no existe un delito, por supuesto que vamos a trabajar con los famosos elementos negativos del delito, ¿no? Que sé yo, perfilaremos o trabajaremos con supuestos de ausencia de acción, con causas de justificación, con errores de tipo, con causas de exclusión de la culpabilidad, ¿no? Que a su vez estos elementos negativos obviamente también pueden ser una pauta importante para determinar una causa de exclusión de responsabilidad penal. Entonces es importante aquí eh, mostrarles esa conexión con ese ámbito sustantivo, ¿no? Con la teoría del delito específicamente. Y bueno, les decía también, o la segunda previsión establecida por el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, nos hablaba del hecho de que existe una prueba insuficiente, es decir, que no haya existido la prueba que realmente haya generado una convicción en mi tribunal o en mi juez respecto a la responsabilidad de ese imputado. Y sin duda, cuando nosotros hablamos de esta prueba insuficiente, tenemos que hablar de una de las máximas, en realidad de uno de los principios que rige la dinámica adjetiva penal, que es el famoso principio del indubio pro reo, ¿no? Cuando existe una duda, obviamente nos vamos a decantar a actuar en pro, a actuar en favor del reo. Entonces, acá les pongo también otro fragmento de un auto supremo que trabaja específicamente con este tema del indubio pro reo, ¿no? Que es el auto supremo 024-2 o quebrado 2015-RRC, que en su parte pertinente hace relación a otro auto supremo además, que es el 97 del 2005, pero que recalca este párrafo que es el que nos interesa, ¿no? Que la insuficiencia de la prueba da lugar a la duda razonable, situación que merece la aplicación del principio indubio pro reo,
y la prueba plena despeja la duda razonable y genera la convicción en el juzgador, ¿no? Entonces ese principio de indubio pro reo obviamente sí está corroborado y se articula de una forma muy nítida con esta segunda previsión, con este segundo numeral del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, ¿cuándo se emite una sentencia condenatoria? Y de la misma forma, ¿no? El reconocimiento de la emisión de una sentencia condenatoria se encuentra prevista en el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, vamos por el ámbito contrario, ¿no? Si cuando no existieron suficientes elementos para generar convicción o realmente se entiende que no hay delito y toda esta cuestión, se da lugar a la emisión de una sentencia absolutoria, pues para una sentencia condenatoria debemos considerar que realmente haya existido una prueba suficiente para generar, ¿no? En el tribunal o en el juez la convicción respecto a la responsabilidad del acusado. Entonces, si esto sucede, se emite la sentencia condenatoria, ¿no? Ahora, como el efecto lógico de la sentencia condenatoria es que vamos a dar lugar a la aplicación de una consecuencia jurídico-penal, se debe establecer, ¿no? Se debe fijar de forma precisa cuál es esa sanción, en qué forma se va a desarrollar, cuál es el lugar de cumplimiento, incluso el artículo 365 abre la posibilidad de que se pueda aplicar un perdón judicial o en su caso una suspensión condicional de la pena, ¿no? Además, en este marco de tener una precisión, se debe fijar también con precisión cuál va a ser la fecha en la que va a finalizar esta condena, qué va a pasar con el tema de las costas, qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de los objetos que hayan sido secuestrados, si se va a efectuar alguna entrega, etcétera, etcétera. Y obviamente con esto también ya se habilita el procedimiento, ¿no? Para el tema de los daños y los perjuicios. Entonces, todo esto lo tenemos regulado en el marco del artículo 365. Bueno, ya vamos finalizando y hablamos de los defectos de la sentencia que están reconocidos también en el Código de Procedimiento Penal a partir del artículo 370, que obviamente son importantes porque los vamos a vincular precisamente con poder interponer el recurso, ¿no? De la apelación restringida. Entonces, ¿cuáles son los defectos de la sentencia que están reconocidos en el marco del artículo 370? Obviamente que haya existido una inobservancia, que haya existido una errónea aplicación de la ley sustantiva, ¿no? El hecho de que no exista una suficiente individualización del imputado, el hecho de que realmente no se trabaje, no se hayan enunciado, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los hechos que son objeto del juicio, o que existan, por ejemplo, medios que no han sido incorporados de la forma adecuada, ¿no? No sé, por ejemplo, los que se deben incorporar oralmente no se han incorporado de forma oral, se ha generado una lectura, etcétera, etcétera. Obviamente el hecho de que no exista la fundamentación en la sentencia o de que sea insuficiente, de que sea contradictoria, ¿no? El hecho también de que la sentencia se base en hechos que sean inexistentes, incluso acá también se puede hablar de una valoración defectuosa de la prueba, o también otro de los extremos que se reconoce en el marco de este artículo es que, por ejemplo, haya existido un procedimiento abreviado denegado y se tome, ¿no? Obviamente, dentro de los requisitos del procedimiento abreviado, está el hecho de que el imputado reconoce su culpabilidad y, por ejemplo, que yo quiera utilizar para una condena ese reconocimiento de la culpabilidad que ha generado que existe o que se ha generado en el marco de un procedimiento abreviado, pero que haya sido denegado, ¿no? Obviamente también que existe una contradicción entre las partes de la sentencia. Por ejemplo, puede ser que en la propia parte dispositiva hay contradicción, porque no sé, de pronto yo hablo de una pena y después hablo de otra y me genera una incongruencia o incluso puede generarse una contradicción entre la parte considerativa, ¿no? Es decir, entre todos los basamentos que se han ido incorporando en el cuerpo de la sentencia y su parte dispositiva, ¿no? Imagínense que yo voy generando argumentos que están ligados a que voy a absorber y de pronto termino condenando, ¿no? El hecho también de que no conste la fecha en la sentencia, el hecho incluso de que falte la firma de alguno de los jueces, obviamente, como ya les había explicado anteriormente, en la parte
la emisión de la sentencia, sí se podría haber generado una consignación de que alguien no pudo firmar, ¿no? Pero si no hemos generado esa consignación, entonces falta la firma, eso también puede considerarse un defecto de la sentencia, ¿no? Otro punto que también se considera un defecto de la sentencia es el hecho de que no se hayan seguido las reglas de la deliberación, ¿no? Imagínense que no hayamos tratado los temas que se debían tratar en la deliberación, no sé, el tema de que no hayan intervenido tal como deben intervenir todos los miembros del tribunal, no sé, de que no se haya tomado en cuenta la mayoría, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente que existe una incongruencia entre la sentencia y la acusación. Esto que lo hemos visto ya ligado a lo que se estipula en el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal, pero que como les había explicado tiene que ver con el hecho de que no se introduzcan nuevos hechos y que en todo caso se debe revisar a la luz del Jura Novit Curia, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos ya todo lo atinente a la sentencia y con esto nos quedaría ya la parte final, ¿no? Es decir, estamos hablando del registro del juicio. Bueno, en el marco del registro del juicio, dentro de lo que establece el propio Código de Procedimiento Penal, el juicio se puede registrar ya sea a partir de actas o ya sea a partir de medios audiovisuales, ¿no? Entonces, en el caso de que se efectúe el registro del juicio a partir de actas, las actas obviamente deberían contener todos estos elementos, es decir, se debe indicar, por ejemplo, el lugar, la fecha, cuándo ha iniciado, cuándo ha finalizado, por ejemplo, hacer constar el hecho de que se hayan generado alguna suspensión, ¿no? Obviamente el tema del nombre de los jueces, de los abogados, de las partes, etcétera, todos los nombres deben estar presentes, debe existir en el acta también un resumen de la audiencia, con los nombres de todos los que hayan intervenido, ¿no? Es decir, testigos, peritos, y demás, ¿no? Todos los elementos que en realidad se han ido produciendo durante la sustanciación del juicio oral. También se deben registrar, por supuesto, las decisiones que se hayan producido, por ejemplo, en atención a algunas objeciones de las partes o en algunas protestas o reservas para después recurrir, ¿no? También debe constar en el acta la constancia de la lectura de la sentencia y del acta y, por supuesto, como corolario tendrían que estar presentes las firmas tanto del juez y de los miembros del tribunal, así como del secretario del respectivo juzgado o del tribunal, ¿no? Eso sí lo tenemos en el marco de un acta. Ahora, cuando trabajamos con medios audiovisuales, de igual forma, ¿no? El juez o el presidente del tribunal tiene que ordenar que se tomen los recaudos, es decir, que se tomen las medidas para conservar estos registros audiovisuales, para corroborar la autenticidad, ¿no? Para que se guarden y después puedan ser fidedignos, ¿no? Puedan acreditar cierta fidelidad todos, o fidelidad más bien estos registros audiovisuales. Ahora incluso se abre la posibilidad de que si las partes quieren generar otro registro, lo hagan, pero tomen por su parte los costos, ¿no? Cuando estamos hablando de los medios audiovisuales, tal vez, no sé, van a contratar a alguien para que haga una grabación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor de los registros? Obviamente, el valor de los registros no es un vicio por sí mismo, ¿no? Sino que nos va a dar constancia de la forma en la que se han ido desarrollando los actos procesales y obviamente esto nos va a servir para trabajar con los recursos que correspondan posteriormente. Entonces, ese valor está reconocido en el marco del artículo 372, también del Código de Procedimiento Penal. Y bueno, finalmente hablamos de las características del registro del juicio. Primero, que este registro es imprescindible, ¿no? Ya sea a partir de las actas, ya sea a partir de los medios audiovisuales, pero no puede faltar el registro de juicio justamente porque aquí es donde se están asentando la forma en la que se han producido los actos para que, si se ve pertinente, posteriormente se pueda hacer uso del recurso respectivo, ¿no? Entonces, no puede faltar tiene que ser fidedigno en el sentido de que existe una fidelidad, ¿no? De que se reproduzca de una forma fiel la forma en la que se ha desarrollado el acto durante la sustanciación del juicio. También tiene que ser duradero, es decir, debe tener obviamente un tiempo de permanencia, justamente porque es en realidad lógico que
después, ¿no? De la emisión de una sentencia, por ejemplo, las partes recién quieran recurrir, ¿no? Al uso de estos registros para trabajar, obviamente, con la interposición del recurso que corresponda y obviamente tienen que ser reproducibles, es decir, que se pueden obtener los datos de la forma en la que se han ido llevando los actos del proceso a partir de la forma en la que hayan sido registrados, ¿no? No sé, si yo quiero corroborar o quiero nuevamente verificar cómo es que se había llevado esta audiencia, puedo leer el acta, entonces es como que la estuviese reproduciendo de nuevo, o lo mismo en el caso de los registros audiovisuales, ¿no? Entonces, obviamente por las coyunturas, por las necesidades que se han generado a partir del tema de la pandemia, de la implementación o del mayor énfasis en realidad en la implementación de los medios tecnológicos que se han generado, quizás se va apuntalando un poco más al tema de los registros audiovisuales, ¿no? También por las facilidades que otorgan, obviamente vean incluso por el tema de que nos pueden permitir a veces hasta mayor celeridad y a veces hasta mayor fidedignidad, ¿no? Porque a veces al reproducir las actas, incluso el tema de una mala escucha, el tema de algún error de grafía, puede generar algún perjuicio, ¿no? Pero bueno, esto en lo que atinge a la parte ya del registro, y en realidad con esto ya terminaríamos la última parte y ya terminaríamos todo el tema que hemos desarrollado durante estas dos fechas. Y bueno, con esto abrimos entonces paso a las preguntas. Bueno, a ver, aquí tengo una pregunta. Me dicen si en etapa preparatoria no se emitió la acusación por el Ministerio Público, la víctima puede plantear nulidad de notificación por respecto a días hábiles. Bueno, a ver, primero un tema es el tema de la acusación, ¿no? Como hemos sentado desde la primera parte, necesitamos una acusación, ya sea la emitida por el Ministerio Público y en su caso, si también se genera una acusación particular, ¿no? Es decir, por la parte, para que se pueda dar una base al juicio oral, porque si no se ha emitido ninguna acusación, obviamente no tendremos base para el juicio oral, y es por eso que una de las situaciones por las que se puede emitir una sentencia eh, absolutoria es el hecho de que se retire la acusación, ¿no? Entonces, eso, digamos, imagino con respecto a la primera parte de la pregunta. Ahora, en el hecho de que haya algún, no sé, algún tema respecto a una notificación, ¿no? Que no se hayan seguido en realidad los mecanismos que revisten para las notificaciones, o sea, primero, que este es un incidente que para la etapa de juicio oral ya tendría que haber sido resuelta, ¿no? No sé, además de qué acto, digamos, las notificaciones, porque se tendría que trabajar en el marco
del artículo 314 y del artículo 315, que es la resolución para el tema de excepciones, de incidentes en las anteriores etapas, y si bien en la sustanciación del juicio se trabaja también con algunos incidentes o excepciones previnientes, pero noten que son ligados a temas que vienen en esta etapa, ¿no? Porque se supone que si ha habido algún tema, no sé, no ha habido una notificación con la imputación o algo en ese sentido, en su momento se debía tratar, ¿no? Ahora, por otra parte, para revisar el tema de las notificaciones, a partir del artículo 58, digamos, nos puede servir, ¿no? El tema de las notificaciones, justamente, entonces algunos rasgos, algunas exigencias que cumpla la notificación ahí, pero obviamente en un incidente de actividad procesal defectuosa, pero en la etapa que corresponde, ¿no? Y bueno, si no hay otra pregunta para finalizar este tema de la actividad procesal defectuosa que se tendría que dar en etapa correspondiente, porque ahorita estamos en la etapa juicio oral, tendremos que trabajar con todo lo relativo a la actividad procesal defectuosa que justamente está eh, descrita desde el artículo 167, ¿no? Del Código de Procedimiento Penal. Bueno, creo que hay alguien más que ha levantado la mano. Aquí en el chat solo he visto esa pregunta. ¿Están habilitados los micrófonos? Estaban. Doctora, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Disculpe. Buenas noches, sí, escuchamos. Adelante, por favor. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Muy agradecido por habernos transmitido su conocimiento. Doctora, hablando sobre el punto al cual usted ha expuesto sobre es que es la sentencia. Doctora, una pregunta que todavía no la tengo muy clara es con referencia en, eh, en un delito que se ha cometido, qué sé yo, hace 5 años. Este delito estaba tipificado y la sentencia se la realiza al sexto año, después de haberse cometido el delito. Doctora, solamente entiendo, posiblemente esté equivocado, doctora, porque realizó la consulta, entiendo de que ya no se podría imponer una pena, mas sí correspondería los registros o los antecedentes sobre el delito que se estuviera tratando. ¿Es así, doctora, o es que tal vez yo he interpretado de mala manera? Mil gracias, permiso. Bien, es que bueno, también tendremos que trabajar, digamos, con el delito específico, ¿no? Y ya trabajar con el tema de las prescripciones. Entonces, si en su momento realmente ya se tiene, no sé, digamos, vencido el plazo en el cual el Estado ha podido ejercer su poder punitivo y ya ha pasado el plazo correspondiente, entonces en realidad ni siquiera se hubiese podido iniciar el proceso, ¿no? Ahora, tal vez también hay que revisar, como le digo, el tema del delito, porque hay algunos regímenes de imprescriptibilidad, pero es que si ya ha prescrito y estamos hablando de la prescripción de la acción, en realidad ni siquiera hubiese iniciado el proceso. Doctora, muchas gracias. ¿Me permite complementar para Por poder favor. darle una idea mejor, más clara? Doctora, en este caso ha sido un delito de violencia doméstica. Esto, los días de impedimento han sido menor a 14 días. Esto ha sucedido en la época antes de la pandemia. Se ha llegado a realizar la imputación formal, se ha llegado a hacer el informe conclusivo, pero entenderá que por razones de bioseguridad
no se le ha dado la celeridad que corresponde. Conforme al delito al 272 bis, indica de que es pues de hasta 3 años, siempre y cuando no supere los 14 días. No obstante, en este caso, después de 4 años, en sentencia se lo ha conminado, o perdón, se lo ha condenado al infractor, en este caso, a trabajo comunitario. Y bueno, la pregunta mía, o sea, la duda que yo tengo es que si es por el tipo del delito, ya, que, eh, que en este caso se le hubiera condenado aún así después de haber transcurrido más allá del tiempo del cual, digamos, él hubiera pagado condena, que es que le hubieran dado una atención preventiva. De repente esos son los parámetros que le puedo ampliar, doctora. Mil gracias. Ya, o sea, a ver, aquí hay un tema, ¿no? Es que también es complicado ver si, por ejemplo, ya, bueno, entiendo que no ha habido una prescripción de la acción, tal vez una prescripción de la pena, ¿no? Pero ahí el tema sería que se ha impuesto la pena y se ha tardado en ejecutar la pena. Eso es una cosa. Pero otra discusión que también tendremos que trabajar, porque ahí también parece que ha habido demasiada no sé, digamos, exceso en la emisión de las resoluciones, no sé, imputación, acusación, etcétera. Entonces, probablemente sí se hubiese podido trabajar con el tema de una extinción, ¿no? Por la duración máxima del proceso. Entonces, o sea, sí, un poco complejo, ¿no? Porque necesitaríamos ver todos esos elementos. Y ahora, es violencia, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? Tal vez ese tema tenga un régimen un poco peculiar, justamente porque sí se hace, es violencia doméstica, me dijo, ¿no? No son lesiones, digamos, las lesiones nada más, sino es violencia doméstica Sí, o sí, intrafamiliar. doctorita, el Entonces, 272 bis, ahí, sí. bueno, es que el problema es que ahí, más allá de los defectos que se han generado, que tal vez en su momento sí se hubiesen podido alegar o que incluso se hubiese podido trabajar con una extinción, el problema es que nosotros tenemos un registro especial, ¿no? Porque ahí ya se tienen efectos que están ligados incluso a limitar el acceso a la función pública, por ejemplo. Entonces, ese es el tema, que hay un régimen especial porque es un delito justamente que está en el marco de la 348. Entonces, eso, bueno, ese va a ser el tratamiento por esa situación peculiar, ¿no? Más allá de los otros defectos o el hecho de que en su momento sí se hubiese podido tal vez trabajar con una extinción, justamente porque parece que han demorado la emisión de las resoluciones correspondientes en sede del Ministerio Público. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Bien, ahora tengo una pregunta más que dice explicar respecto a cómo se incorpora en juicio una prueba no señalada en la acusación. A ver, es que el tema es que incluso en todas las dinámicas probatorias hay como tres fases, si se quiere, ¿no? Hay un ofrecimiento, hay una producción, o bueno, que es la incorporación, ¿no? Que tenemos al juicio oral, y finalmente tenemos la valoración. Entonces, son subsecuentes, ¿no? Y yo no podría, digamos, producir una prueba que no se ha ofrecido, ¿no? Justamente por eso en la parte de, ¿qué les digo? En la parte de la preparación se le notifica al Ministerio Público para que acompañe las pruebas y después también a la acusación particular. Entonces, no sé si eso se refiere a la prueba, ¿no? O se refiere al hecho, o la pregunta, perdón, o se refiere al hecho de que cómo incorporaría una prueba que no es testifical o es un poco particular. Y en ese caso ingresa la libertad probatoria, ¿no? Porque tal vez existe una prueba muy especial que realmente no la podamos hacer ingresar dentro de ninguno de los criterios. O sea, no sé si realmente es testifical, es un objeto, es documental. Entonces, en el marco de la libertad probatoria, incluso como que se da lugar a que se pueda producir de una forma análoga la prueba más similar, si se quiere, ¿no? No sé si en ese marco estaba también ligada la pregunta. Ya, sí, claro, entonces en la libertad probatoria, como les digo, es amplio, las partes incluso pueden recurrir a otras pruebas que no estén, ¿no? O sea, bueno, ahorita sinceramente no se me ocurre alguna extra, ¿no? Porque sí tenemos otra previsión de otros medios de prueba, pero si realmente no es documental, no es testifical,
no es una grabación, es algo más especial, qué sé yo, puede ser algo ligado al tema tecnológico, ¿no? Entonces, se permite que se pueda incorporar de la forma más similar eh, al tema de, ¿qué les digo? Al tema de la prueba que sea más similar, ¿no? No sé, tal vez no es una grabación, pero es algo que está ligado en una plataforma. Entonces, si la grabación yo la produzco a partir de la reproducción, probablemente esa otra prueba que está en una plataforma digital también la puedo reproducir, ¿no? Entonces hay como una analogía al medio que sea más similar para su producción. Y sí, claro, es porque en el proceso penal sí buscamos esa verdad histórica, ¿no? La verdad más fidedigna. Y bueno, creo que ya en realidad entonces no tenemos más consultas. Como les recalcaba, sí hemos tratado de abarcar, incluso de complementar en la presentación que tenemos, un resumen lo más completo posible, ¿no? Y además secuencial, que les pueda servir siempre para consulta, para remembranza. Entonces, ahora que ya lo hemos trabajado y demás, obviamente yo lo voy a pasar a partir de la organización para que ustedes puedan trabajar con estas diapositivas, ¿no? Y por supuesto, esta etapa se va conjugando con otras categorías más, por ejemplo, no sé, obviamente se puede trabajar mucho más con el tema de los sistemas de la valoración de la prueba, y otras dinámicas más que, claro, también son complementadas en otras fases o en otros módulos de nuestro curso, pero sin duda, sí, sí les va a servir esta presentación que hemos compartido, que hemos trabajado en estas dos sesiones. La paso entonces para que ustedes también la tengan presente. A ver qué pasa. Ah, creo que hay una pregunta, a ver. Bueno, a ver, aquí me hablan respecto a incorporar, digamos, una revocatoria, imagino que una resolución jerárquica revocatoria, una resolución de rechazo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué nos podría servir aquí? El tema es que de presentar se va a poder presentar, ¿no? El problema es que aquí tendremos que trabajar con el tema de la exclusión probatoria, ¿no? Porque, bueno, hay algún tema que estaba previsto, que estaba preceptuado en alguna norma, que es un tema de formalidad que tal vez no se ha observado del todo. Entonces, tal vez si quieren presentar o alegar esa como una prueba documental, en virtud de la exclusión probatoria ligada a la dinámica de la ilegalidad, podría trabajar, ¿no? Esa categoría. Y bueno, creo que ahora sí ya tenemos el tema de todas las consultas. Bien, entonces simplemente recalcarles que les vamos a pasar el material, que esperamos que también les sea de utilidad. Obviamente un resumen sucinto, pero secuencial, que siempre nos va a servir como un material de consulta, ¿no? Y bueno, sin más aditamentos, entonces hacemos llegar un saludo cordial a todos ustedes y esperamos que este tema haya sido de bastante utilidad y que obviamente se pueda ir conjugando con los otros temas porque siempre existe, ¿no? Esa relación bastante lógica en el marco del derecho penal, no solamente en los criterios adjetivos, sino principalmente también con los criterios sustantivos, que a veces sí parece que soslayamos un poco, pero que sin duda le dan su sustancia también, ¿no? A todos los actos que vamos a desarrollar en la dinámica procesal. Bien, entonces les reiteramos ese saludo cordial y bueno, yo me despido, con esto cerramos nuestra sesión.